Me han hecho una pregunta muy interesante y os la voy a contestar. Es si un ñani yogi, es decir, alguien que sigue el camino del conocimiento, acordaros, todo es uno, todo lo que son nombres y formas son irreales, son ilusorios, ese sería un ñani, y un bhakti que acepta nombres y formas. Entonces, ¿cómo ve un ñani? O sea, perdón, me estoy liando. Un bhakti adora las encarnaciones. Esas, recordaros que en el Gita Krishna se ha encarnado, perdón, Vishnu se ha encarnado en Krishna para restablecer el Dharma. Y os leo el verso que era el 6-7 del capítulo cuarto, que decía: cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, yo me encarno en cuerpo, me reencarno para restablecer el orden, el camino de los principios y la rectitud. Y me encarno de época en época y de tiempo, en cada tiempo y lugar. Es decir, cuando la maldad acecha, cuando el Dharma está en peligro, cuando el adharma, el no dharma, está a punto de vencer, pues el Señor se encarna en Krishna, en Buda, en Jesús o en todos los profetas que hemos visto a lo largo de la humanidad. Entonces, un bhakti, pues por ejemplo, podrá adorar a Krishna, ¿no? Esa forma humana en formato del rey Krishna, del áuriga, del caballo de Arjuna, la encarnación de Vishnu, podría adorarla como algo, como esa encarnación de Dios, porque es lo que es Krishna, ¿no? Pero un ñani que descarta cualquier tipo de nombre y forma, ¿qué pensaría respecto a Krishna? Pues la ortodoxia del Jnana Yoga nos diría que no puede aceptar la existencia de una encarnación porque sería más que un nombre y una forma. Eso durante siglos ha sido un poco la realidad entre los bhaktis y los jnani yogis. Y gracias a Dios, es a principios del siglo. Perdón, en el Gita ya nos dice que hay que aceptar. Hay un verso del Gita que ahora no me acuerdo de memoria, pero decía: unos me adoran como uno o como varios. Hay varios versos del Gita que aceptan los dos caminos. Pero es en el siglo XIX cuando Sri Ramakrishna, acordaros, el letrado monje que veía a Dios, el hombre que nos decía que religión es realización, ya él experimentó durante años las formas duales y no duales, el Bhakti y el Jnani, y pensar que tuvo su segundo gurú, Totapuri, pues le comunicó toda la esencia de la Advaita Vedanta. Pero al final Ramakrishna siguió los caminos del dualismo, del no dualismo, y aceptó que todos los caminos son diferentes maneras de llegar al mismo sitio, que es Dios. Y esa es la gran lección, esa renovación del hinduismo. Yo creo que hace que hoy en día un verdadero ñani yogi acepte igual a la figura como encarnación de Krishna que un bhakti yogi. Espero haber contestado a esa pregunta. Muchas gracias. Om Namaste.